tu amor y tu poder. Pero yo sé que siempre a mi lado tú estás y que nunca me dejarás, y en tus brazos me sostendrás, porque yo sé que es allí donde quieres que esté, es allí donde conoceré tu amor y tu poder. Pero yo sé que siempre a mi lado tú estás y que nunca me dejarás, y en tus brazos me sostendrás. No encuentro un camino por donde pueda andar, no encuentro una salida a esta soledad. Estoy pasando este desierto y es duro el caminar. Hoy entrego a ti mis cargas, ya no puedo más. Escucha mi clamor, oh precioso Salvador, sosténme con tu diestra de poder, porque yo sé que es allí donde quieres que esté, es allí donde conoceré tu amor y tu poder. Pero yo sé que siempre a mi lado tú estás y que nunca me dejarás, y en tus brazos me sostendrás. Buenas noches, Dios los bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Bendito sea el Señor. Hoy estamos en el capítulo 19 de Primera de Samuel. Si gustan abrir sus Biblias por ahí, ese es el estudio que vamos a tener hoy. Es un estudio interesante, digamos. En este capítulo, lo más importante del capítulo en sí es la defensa de Dios en cuanto a David, ¿no? Porque en sí el capítulo 19, lo que sucede aquí es interesante porque Saúl intenta matar a Saúl intenta matar a David 4 veces en este capítulo. Y es interesante porque de diferentes modos, con diferentes personas, y cada uno lo defiende. Y en cada uno Dios lo defiende. Y es interesante porque David realmente no hace nada para defenderse. En la mayoría, en uno sí se dice que se escapa cuando le tira una jabalina. Pero no sé, se me hace que lo que creo que es más importante aquí es que David es un hombre, ya sabemos, Dios lo dijo, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y la forma que Dios defiende al hombre que es de acuerdo a su corazón, creo que ese es lo que yo quisiera lo que pensáramos, que tomáramos en consideración. David en el Salmo 51, vamos a ir un poquito más para allá, pero es cuando él peca, tiene que ver con esta mujer Betsabé, y luego manda, digamos, a Urías, que es su esposo de ella, enfrente a la guerra, y le dice a su general que se encargue de que muera, y es como que si lo hubiera matado, ¿no? Pero en el Salmo 51 es en donde David se arrepiente. David está diciéndole al Señor que por favor lo perdone. Vamos a ver unos cuantos versículos de eso ahorita. Pero en el Salmo 57, déjeme leo lo que dice allí. No lo voy a leer todo el Salmo, pero voy a leer nomás los últimos dos versículos del Salmo 57.
59, perdón, Salmo 59. Primero dice en todo el Salmo, antes de los versículos 16 y 17, dice que lo defienda Dios, que lo que están persiguiéndolo, que por favor lo ayude porque lo quieren matar y que esta gente lo quiere acorralar y todo esto. Pero en los dos últimos versículos de Salmo 59 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, el Dios de mi misericordia. Sí, yo digo que tenemos que, a lo menos a mí es lo que me pegó y yo creo que eso tenemos que pensarlo. Si Dios llama a esta persona, uno que es de acuerdo a su corazón, sí, y David no es un hombre, digamos, que nunca pecó, no es un hombre perfecto. Es un hombre imperfecto, es un hombre pecador, es un hombre enojón, corajudo, enamorado, renegón, sí, pero cada vez que cae en pecado, como nosotros, corre a Dios, corre y se arrepiente y ya no hay qué hacer y le pide perdón, por favor, y reconoce que Dios lo perdona. Sí, David no tenía a Jesús todavía, Jesús todavía no venía, pero él sabía que Dios era bueno. Hay unos, no voy ya tanto de esto, pero hay un lugar en donde él había hecho otro pecado, y ese era que él había contado a la gente y Dios se enojó mucho porque él hizo un censo, David hizo un censo y él quería saber con cuánta gente tenía, qué tan grande era su ejército, lo cual Dios le dijo, ¿por qué? No dependes de tu ejército, dependes de mí. Sí, y era un pecado que él había hecho y David estaba súper, otra vez triste y arrepentido y todo. Y Dios le dijo que le iba a dar, le dio como 3 opciones, pero voy a decir nomás, digamos que las 2 opciones eran, ¿quieres que te castigue el pueblo, los reyes? ¿Quieres que te castiguen ellos o quieres que te castigue yo? Y David escogió que lo castigara a Dios. Sí, se me hizo tan raro porque honestamente yo prefiero un castigo de hombres que el castigo de Dios, ¿te imaginas? Pero David estaba confiando en su misericordia. Sí, los hombres no tienen misericordia. Sí, yo creo que se nos olvida a nosotros cuando caemos en pecado que Dios está ahí listo para perdonarnos, pues. Está haciendo mucho ruido esto. Este es nuevo, que el otro se me descompuso. Déjame lo pongo acá de gorrito. A ver si no. Ya ves, es que ahí era. Parece como que iba corriendo alguien detrás de mí. Como un oso. Okay, ahí me lo voy a dejar. A ver cómo se me ve. A ver si, ¿cómo si lo hago con los lentes? Sí. Ok, pero ese era el punto. El punto era de que este David confiaba en Dios. Confiaba en Dios, en el Dios aquí dice, el Dios de mi misericordia. Sí, y yo creo que ese es el plan que el Señor tiene hoy. David lo experimentó, digamos, en cuerpo, en su físico. Cómo es que en este capítulo Saúl lo está buscando, lo intenta matar 4 veces y luego él se defiende. Dios lo defiende. Sí, y ahora él, digamos que al final de su vida, él siempre confía en Dios. Aunque cae, aunque peca, aunque es malo, todavía él confía que Dios lo va a perdonar y lo va a guiar y lo va a proteger. Sí, y eso es, me encanta ese punto. Vamos a ver, vamos a comenzar porque si no vamos a acabar. Pero en el versículo, el resumen de lo que fue el capítulo 18, así en 3 renglones, puse acá, después de la conversación entre Saúl y David, Jonatán quedó impresionado con David y dice que su alma quedó ligada a él. Creemos que Jonatán se dio cuenta de que Dios había ungido a David para rey de Israel. Y la fe que tenía Jonatán y la fe que descubrió Jonatán en David los unió. Dice que unió su alma a David. Pero Saúl intentó matar a David, a quien amaba todo Israel. Eso pasó desde el capítulo 18. Acuérdense que ya Saúl le había mandado 2 flechazos y no le había pegado. Entonces ya Saúl quería matar a David desde entonces porque le tenía una clase de envidia por todo lo que le iba, cómo le iba bien y cómo es que Dios lo cuidaba. Pero vamos a ver lo que sucede en el capítulo 19, en donde nomás se trata de matar pues a David. Voy a ir a una introducción a lo que es el capítulo. Dice, Saúl está decidido a matar a David y manda a sus soldados y a su hijo a matar a David. Pero Jonatán lo convence de su error, esto es, convence a su papá. Y Saúl acepta a David.
pero sus victorias, esto es, David va y tiene otras victorias, dan envidia a Saúl y le tira flechas. Luego Mical, que era ahora la esposa después de David, porque Saúl ya se la había dado en el capítulo 18, Mical le salva también la vida, y Samuel también le salva la vida. Esto es, las 4 veces, primeramente fue Jonatán, y luego después David se escapa, y luego Mical le salva la vida, y luego Samuel le salva la vida. Esto es, Dios le salvó la vida 4 veces. Dios le libró de la muerte. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para que te seamos fieles, para que seamos unos que realmente te siguen, Señor, que tengamos conciencia de esta majestad que tú tienes y que tú provees para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener esta seguridad de que no importa la circunstancia, no importa la situación que nos encontremos, no importa lo mal que nos vaya o lo bien que nos vaya, ayúdanos para siempre estar seguros de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro Rey por sobre todo, el que nos protege, el que nos sana, que nos cuida, nos bendice. Ayúdanos, Señor, para simplemente saberlo, conocerlo y agradarte y servirte por ese motivo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer pues de los versículos 1 al 7 y ahí vamos a empezar a desenvolver el capítulo. Más que ando en otro lado. Ahí va. Ahí. Voy a leer 1 al 7 del capítulo 19 de 1 Samuel. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Dice en el 3, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová le dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Hasta el 7. Dice, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Esto es, sin ningún motivo. Si nos fijamos en el capítulo 18, dice que David, en el último versículo dice, y salieron a acompañar a los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Sí, cada vez que David tenía éxitos, cada vez que David, digamos, mataba a los filisteos y tenía victoria contra ellos, y la gente lo quería y tenía, digamos, más nombre, Saúl se sentía chiquito, se sentía como que sentía que le iban a quitar su reino, y él ya sabía que David era, o se imaginaba, porque Dios le dijo que era uno mejor que él. Aún ya vimos que en el capítulo anterior parece como que David les reveló que él había sido el ungido. Entonces cada vez que le iba bien a David, Saúl se moría de coraje. Aquí no había ninguna razón. Si David era el general del ejército de Saúl, imagínate, era el general del ejército y estaba teniendo éxito tras éxito, destruyendo a los filisteos, y cada vez que peleaban, y de repente, como dicen en inglés, out of the blue, así como de aquí para allá, nomás Saúl junta a su hijo y a todos y dicen, tenemos que matar a David. Si era su general, no había ninguna razón. Y es curioso porque David en ningún momento en todo el capítulo se enoja contra Saúl, pues. En ningún momento digamos que se queja o nada. Él simplemente se escapa y va para allá y va para acá, pero no habla mal de él. Y eso es importante porque David es un hombre sumiso a Dios. Si Dios ungió a Saúl, y él no va a hacer nada para ganarse el reino. Si Dios se lo dio, entonces se lo va a dar cuando él quiera, en el momento que él quiera. Sí, pero David no está haciendo nada contra Saúl, lo respeta,
y el que le teme es Saúl a David por la forma que él lo trata. Vamos a ver qué puse acá de eso. Si David era respetado por el pueblo, pero también por el ejército. Terminó el capítulo anterior con la frase: Saúl consideró a David su enemigo toda la vida. Aún David ya era yerno de Saúl. Si Saúl ya le había dado a su hija Mical. Tristemente descubrí que el nombre de Mical es Miguel. ¿Ustedes creen? ¿Pueden creer eso? Pero así era, pues seguramente. Pero bueno, ella era Mical y esa era la idea. Pero es muy interesante observar cómo el corazón del hombre, el corazón del hombre que no se ha sometido a Dios, es presa fácil para el diablo. Saúl aquí es completamente un loco que se deja llevar por la corriente. En un momento está a punto de asesinar a alguien y de repente le dice que lo ama y que lo cuidará. Realmente el corazón no es uno que nos deje dirigir, no es uno que nos deba dirigir, pues al parecer el diablo domina al corazón muy facilito. Si digo esto porque no había ninguna razón por la cual Saúl quisiera matar a David, porque era su general y era una persona exitosa, un guerrero increíble que todo el mundo respetaba. Pero luego después, cuando le da la orden a su hijo y a sus soldados que maten a David por ningún motivo, corre Jonatán y le dice a David: escóndete porque mi papá te va a matar. Y luego le empieza a decir que por qué lo quiere matar. Le habla, digamos, directamente a su papá y dice: pues él no hizo nada, al contrario, mató a ese gigantón y en tu ejército es el mejor de los hombres. Y Saúl voltea todo y dice: oh, es cierto, ya no lo quiero matar, tráelo para acá. Ese muchacho, yo lo quiero tanto, tráelo para acá, que se venga, es mi yerno. Y su esposa se llama como el pastor Miguel: no hay ningún problema, tráetelo, vamos a hacer unos chicharrones para mañana. Y se trajeron a David y ahí estaba otra vez como si nada. Sí, el corazón, eso es el corazón, cuando no estamos de acuerdo a la palabra de Dios y cuando vamos de acuerdo a cómo vaya viniendo. Sí, el diablo puede usar eso muy facilito. Él tiene dominio sobre ese corazón que él conoce. El diablo no sabe lo que pensamos. Él no conoce los pensamientos. Pero como un psicólogo nos ha estudiado muy bien. Muy bien. Pues y acá Hechos 2, hablando del corazón, Hechos 5 del 2 al 8 dice: y sustrajo, muchas gracias hermoso hijo mío, sustrajo del precio. Voy a hablar esta pequeña historia de Ananías y Zafira. Sí, estas dos personas que habían puesto en su corazón, otra vez, sí, Dios les había hablado y iban a ser caritativos, iban a dar una buena ofrenda a Dios, ¿sí? Y de repente, fíjate qué curioso es, pero me gusta que vayamos a ver esta historia pequeña, y voy a dar más unos cuantos renglones, porque cuando tú estás con Dios y le dices: Señor, yo voy a hacer esto y ese es mi plan que yo tengo. Si de tu corazón, de tu propia voluntad salió esto y simplemente Dios lo acepta. Sí, pero una vez que ya está puesto, digamos que tú digas, así vamos a suponer, que yo voy a ir, Dios, en un momento que, ay Señor, a veces no me corren del trabajo. Si no me corren, voy a ir a la iglesia todos los domingos en este mes. Y luego no te corren, ¿verdad? Y al contrario te dan un aumento. ¿verdad? Y luego dices tú: pues con este aumento me voy a ir a Disneylandia para el próximo domingo. Se te olvida que dijiste que ibas a ir todos los domingos al mes, y a Dios no se le olvida, porque imagínate que a Él se le olvidara las promesas que nos hace. Imagínate que diga: ¿qué? ¿A poco lo salvé? Oh, se la creyeron. Sí, Dios a Él no se le olvida lo que promete, y Él quiere que nosotros pues tampoco se nos olvide que si ya prometimos algo, que si ya hablamos con Él, que si ya quedamos en algo, entonces que lo cumplamos. Si Dios quiere que lo cumplamos, no que estemos cambiando, dice en Efesios 4, que cambiemos con cualquier viento de doctrina. Sí, que ahora va para acá y vamos para allá. Ahora, como está aquí Saúl, sí, lo quiero matar, no, pero porque está muy chiquito. Oh, no, tanto que lo quiero. Y luego otra vez se descuida y lo voy a matar. Así está Saúl, es como un loco. Puse acá de la idea pues de Zafira y Ananías. Dice: y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? Le pregunta: ¿no se te quedaba a ti? Esto es, no tenías que darla,
no tenías que, dices, no tenías por qué dar esta ofrenda. Pero una vez que tú dijiste que le ibas a dar, pues entonces ¿para qué le quitas? Que no era toda tuya, eso es lo que Pedro le dice. ¿No? Dice, y vendida, no estaba en tu poder, si todavía era de todo lo que él, lo que sacó de la casa era de él. Dice otra pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sí, y viene este ejemplo porque 2 veces menciona que en su corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque nuestro corazón es el que decide, es bien sentimental, nuestro corazón es bien sentido, sí, es bien emocional y es bien, y lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero tenemos que ver antes de que nuestro corazón le guste o no le guste, tenemos que ver qué Dios dice, porque cuando una vez que diga Dios esto, entonces ya nuestro corazón queda sobrando, si le gusta o no le gusta al Señor, ¿verdad? Al Señor corazón. Pues de acá tenemos que distinguir cuando Dios nos dirige y cuando el diablo usa nuestra vanidad a través de nuestro corazón. Cuando se siente bien, pero no es la voluntad de Dios, sí, tienes que tener cuidado pues con tu corazón. Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y el que sabe todas las cosas. Esto es, Dios sabe mucho más que tu corazón. Hay muchas veces que de repente pensamos que esto es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Ahorita en esto, no quiero ser tan rudo, pues meterme en problemas, pero ahorita la gente está como cayendo a, ¿qué tiene? Que sea un hombre bigotón con otro hombre bigotón, se quieren, ¿verdad? Y eso, es su corazón, tanto que se aman. ¿Por qué la distinción entre hombre y mujer? ¿Qué tiene que se casen los dos bigotones? ¿Verdad? Porque tu corazón dice pues que está bien, ¿verdad? Es tu corazón el que, cuando no, o sea, ¿qué importa tu corazón? Sí, ¿qué dice Dios? Dios hizo a Adán y a Eva, un hombre y una mujer para una vida. Sí, no es contra nadie, es contra la mentira y la falsedad y el engaño del hombre. Sí, a eso se refiere la Biblia, que no, si es tu corazón el que te está dando cualquier cosa diferente que la Biblia, quita tu corazón por un lado y pon atención a Dios. Dios es más grande que tu corazón. Sí, Saúl era voluble, pues nada era absoluto para él, solo su opinión cambiante. Si en nadie creía, a nadie oía, solo lo que él pensaba. Y él estaba pensando y cambiando a momento. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es, no nos dejemos de engañar por las doctrinas o por las filosofías de los hombres. Tenemos que saber qué dice Dios. ¿Sí? Y lo que diga Dios es mucho más grande que lo que digan los hombres. No dejemos que los hombres sabios, inteligentes, personas que tengan, digamos, una gran elocuencia al hablar, que sean convincentes, o que lloren, o lo que sea, no dejemos que eso nos cautive, porque tenemos que ver primero qué dice Dios y luego lo que diga Dios es más grande que todo eso. Saúl confiaba en su corazón, pero Dios nos informa que el corazón es malo, que está lleno de vanidad. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La simiente de la serpiente todavía odia a la simiente de la mujer. Hermanos, el diablo no se ha muerto todavía. Así como comenzó y como quiso confundir a Eva cuando le dijo que no morirían si comían de lo que Dios dijo que sí morirían, todavía anda haciendo el mismo trabajo, todavía tiene el mismo plan, la misma forma de trabajo. Él no ha cambiado. Sus mismas artimañas de antes todavía son las que hoy usa. Quiere tropezar, quiere poner piedra de tropiezo, quiere cambiar la palabra de Dios, quiere decir, no, así se oye más bonito que lo que Dios dice. Es más bueno esto que lo que Dios dice. Y tenemos que poner atención porque más grande que cualquier cosa es Dios, y Saúl aquí lo vemos que está en error y tenemos que aprender a ser como David es, no como Saúl está haciendo. Del 8 al 10 dice,
Después hubo de nuevo guerra. O sea, ya ahí quedamos de que David se fue a la casa de Saúl y está viviendo, digamos, que en una casita a un lado del palacio con su esposa Mical, y todo está tranquilo, y la guerra viene otra vez y David tiene su ejército y empieza a ir a las guerras. Bueno, si después de nuevo hubo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Acuérdense que el espíritu malo de parte de Jehová no era otra cosa más que Dios había quitado su espíritu de Saúl, y ahora Saúl estaba expuesto a todos los demonios, sí, que él mismo tenía por su coraje, por su envidia, así lo tenía atormentado. Entonces dice, y estando sentado, esto es Saúl, en su casa tenía una lanza en mano, mientras David estaba tocando. David estaba tocando su arpita, y Saúl estaba allí en la sala muy tranquilo, pero tenía la lanza en la mano. Dice, y Saúl procuró clavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Hasta aquí, si se fijaron, ya Jonatán dijo, no hay que matar a David, ya lo defendió la primera vez, y aquí la segunda vez, David sí se escapa, o Dios lo mueve, o lo que tú quieras, porque yo digo, ¿qué tan torpe pudo haber sido Saúl? Ya van 3 veces que le tira lanzazos, ¿verdad? O sea, de veras, ¿no sabría nada de guerra o qué este pobre hombre? Yo creo que sí sabía, pues, sí, yo creo que si tenía la lanza y estaba cerquitas, no sé qué tan lejos se animaría a tirar la lanza, pero a lo mejor estaba cerquitas y no le pegaba. Entonces Saúl ya se está dando cuenta que David no nomás le va a quitar el reino, pero que Dios lo está protegiendo. Si Saúl no se da cuenta, nosotros tenemos que darnos cuenta. Sí, ¿cómo es posible que le va a agarrar a una persona que está entrenado para la guerra de cerquitas? ¿Verdad? Dice que le pegó en la pared, dice, hirió en la pared antes de pegarle pues a David. Puse acá de eso. Pasó algún tiempo, pero la envidia y la maldad de Saúl, quien está de acuerdo con este demonio que lo perseguía, después de que David seguía en victoria contra los filisteos, Saúl otra vez le tira una lanza con intención de matar a David. Segundo intento de Saúl para matar a David. Hasta aquí, uno fue que lo defendió Jonatán cuando dijo vayan a matarlo, y luego este otro segundo intento. Del 11 al 17 dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Esto es, la hija pues de Saúl, la esposa de David, le dijo eso. Dice en el 12, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. ¿Sí? David era rubio, entonces el pelo de cabra tenía que ser como un pelo café para que más o menos se pareciera como la cabeza de David. Y tenían estatuas porque todos ellos de alguna forma o de otra todavía tenían ídolos en sus casas. Entonces agarró esa estatua, que era como una clase de lo que conocemos como una forma de ídolo, era un santo, como si le quieren decir así, un mono, y luego ese lo fue y lo puso en la cama y le puso arriba como pelo, y ahí se quedó como que ahí estaba David dormido. Dice, cuando Saúl le envió mensajeros para aprender a David, ella respondió, está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Los otros respetaron la cama. David dijo, no, tráemelo con todo y cama, porque acá lo voy a matar. Dice en el 16, y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Y aquí, ¿verdad?, meditando en esto, podemos decir, Mical es una buena mujer, dejó que Saúl se fuera. Pero no podemos, digamos que, permitir o aceptar que ella haya dicho que David la quería matar, porque esa es una mentira, pues. ¿Sí?
el engaño para que le hicieron a Saúl, sí, digamos que esa era la forma que iba a escapar y era una cosa que estaba allí, digamos que eso es permitido. Pero que ella ahora diga que David le quería matar, sí, cuando ya no se ocupaba, ni era nada de su papá el que estaba allí, sí, vamos a ver qué anuncia cuando alguien miente, como Rahab, como esas personas, como Judas, sí, que han hecho cosas que dicen, no, pues eso tenía que pasar. ¿Cómo es que ahora Dios va a castigar eso si eso tenía que pasar? Pero vamos a ver, yo puse acá porque eso me intrigó. Dice, la estrategia de Mical fue muy buena para comprar tiempo mientras David se escapaba. Pero al fin, sí, debió de haber dicho la verdad. Esto es cuando Saúl llegó allí. ¿Por qué me engañaste? Oh, pues no quería que ya le hubiera dicho, ¿verdad? Era mi esposo, ¿verdad? ¿Cómo quiere se fue y le ayudé para que se fuera? ¿Qué le iba a hacer su papá a ella? O sea, ahí tenía que ver ella abiertose de capa y decía a su papá lo que había sucedido en realidad. Pero se volvió a escapar y dijo una mentira para no ensuciar el plan de ella, para no quedar mal. De repente pensamos que Dios permite que alguien mienta para librar el pellejo, pero no es así. Debemos siempre luchar para no pecar. Y cuando pequemos, corramos arrepentidos a los pies de Cristo. No continuemos con la mentira, haciendo como que no pasó nada. No. Dice la Biblia que nos es necesaria la prueba, la caída y el dolor para superarlos y aprender de estos. Eso dice la Biblia. Es necesario que el sufrimiento. Pero ve, aún todas esas cosas no vienen de Dios. Esto es, Dios nunca nos pone zancadilla, Dios nunca nos pone el pecado para que vayamos y lo hagamos, sí, nunca nos pone el sufrimiento porque nos odia para que a ver qué vamos a hacer con ese. Somos los hombres, estamos en un mundo de pecado, sí, en donde el diablo es el príncipe. Entonces, Dios ya sabe todo eso y permite que eso pase, no lo pone para que pase, Él permite que eso suceda, sí, y nosotros vamos aprendiendo de eso, pero no porque era el plan de Dios. Ahora, fíjate muy bien acá. Dice, todas esas cosas no vienen de Dios. Y Dios pedirá cuentas a quien provoque esas cosas. En Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sí, no importa qué, cada persona va a pagar por cada uno de sus pecados. De eso, sí, no podemos aprovecharnos de la soberanía que Dios tiene y de lo que Él sabe y de lo que Él entiende y luego decir, no, es que esto Dios ya lo tenía planeado, por eso yo lo hice. Eso no nos cuenta para nosotros. Hay una persona, obviamente, que todos conocemos, que hizo algo muy malo, de lo cual Jesús dijo que tenía que pasar, que era su muerte. Y este es Judas. Vamos a ver. Hay quien piensa que lo que hizo Judas es algo que Dios no se lo castigaría, porque Jesús vino a morir por nosotros. Entonces lo que Judas hizo es como que era lo que tenía que hacer para que Jesús muriera por nosotros, porque era necesario que alguien entregara a Jesús. Pero la Biblia dice, aunque Dios conoce todo y su voluntad siempre se cumple, cada uno es responsable por sus pecados y Dios los castigará. Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va a hacer lo que va a hacer, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Claritito, sí, no es que Dios lo llevó a que pecara. Ya sabía Dios que este era malo. Dios dijo, no se me ha ido ninguno más que el hijo de pecado, a ese que nunca fue mío, estaba ahí con los míos. Sí, Jesús sabe todo, conoce todo, entiende todo, pero porque Él sabe todo, no lo hace culpable de lo que los hombres vamos a hacer. ¿Se entiende eso? Los hombres caemos en pecado y tal vez con nuestro pecado le fue bien a alguien, lo cual, ese no es, qué bueno que le fue bien, pero tú tienes que pagar por tu pecado. El pecado es pecado y se paga porque es pecado. El pago del pecado es muerte. No importa qué pecado hagas y quién se beneficie de tu pecado, tú vas a pagar por tu pecado. ¿Se entendió ahí o no? Es como rudito, pero así es. A ver, ¿dónde me queda acá? Interesante. Puse yo acá ese puntillo. O sea, de que Mical tuvo que pagar. Si no se arrepintió, ¿verdad? Bueno. Dice el del 18 al 24. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Sí, una vez que se fue pues de donde él estaba, se fue a Ramá, corrió con Samuel.
obviamente, qué buen lugar fue, porque todavía estaba, seguramente ya estaba muy viejo Samuel, pero David fue en donde tenía que haber ido. Era la única persona confiable en ese tiempo. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Esto es, él era el jefe de esta compañía. Normalmente se habla de que esos eran jóvenes. ¿Okay? Dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Dije que hasta el 24 porque ya terminamos. Dice en el 21, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Esto es cuando los primeros, en vez de ir a matar a David, se pusieron a profetizar, que ahorita vamos a investigar qué es eso, entonces mandó otra compañía. Dice, cuando supo, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Los tres grupos acabaron profetizando. Dice en el 22, entonces él mismo fue a Ramá, eso es Saúl, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí que se dijo también Saúl entre los profetas. Déjame le digo algo de esto último. Dice que estuvo desnudo, pero lo que pasaba es de que se quitó la ropa real, pues. Sí, se quitó la ropa real, se quitó, digamos, su corona, se quitó sus armas y estaba profetizando, y vamos a adentrar a ver qué significa eso, porque es interesante, no queremos que se malentienda. Puse acá, dice, acabamos de ver el tercer intento de Saúl queriendo matar a David. Veamos pues ahora que eso fue, ¿cuál fue el tercero? Cuando Mical. Entonces ahora vamos a ver el cuarto, que es cuando fue a buscarlo a donde estaba con Samuel. Saúl envía a sus siervos a Nayot, donde está Samuel y David. David le ha contado todo a Samuel, y quién mejor que Samuel para aconsejar al futuro rey de Israel. Saúl envió 3 compañías con él, con el propósito de matar a David, pero dice aquí que al ir llegando el Espíritu Santo los poseía y se juntaban en los que ya profetizaban, y ellos también lo hacían. Al final Saúl fue personalmente, pero también fue tocado por Dios y profetizaba. Ahora, ¿qué quiere decir que profetizaban? Estaban profetizando. Cada persona que llegaba ahí empezaba a profetizar. Esta palabra principalmente no significa declarar el futuro, ¿sí? Porque de repente es lo que pensamos. Cuando alguien hay un profeta, o este sabe cosas del futuro, ¿sí? Este conoce lo que va a suceder, porque pensamos que es la palabra, un profeta tiene que saber el futuro. Eso es lo que se entiende. Bueno, eso no es. La palabra en la Biblia, cuando alguien es un profeta, es cuando habla lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando declara la palabra de Dios, este es un profeta. ¿Okay? Conocer y expresar la voluntad de Dios, ese es profetizar. Estas compañías eran de jóvenes discípulos del viejo Samuel, quienes ponían en cantos la palabra de Dios. Sí, y eso se me hizo súper interesante, porque de repente la sociedad cristiana, ¿sí? Los medios cristianos nos han inducido a creer que, que profetizar es solamente ver el futuro, pues, o que alguien puede profetizar aunque no sea bíblico, y eso venían siendo los adivinos, personas que no tienen ninguna razón de adivinar el futuro porque no tienen la Biblia en la mano. Pedro dijo, la Biblia es la palabra profética más segura. Si alguien quiere saber qué va a pasar en el futuro, bueno, pues tiene que leer Apocalipsis. Tiene que ver las últimas páginas de Apocalipsis, como dijo Billy Graham. No se preocupen por nada, ya leí la última página de la Biblia y todo está bien. El Señor regresa pronto. Si alguien quiere profetizar, todos somos profetas, porque tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué hacían ellos? Estas personas eran un grupo de personas que estaban con Samuel proclamando
la palabra de Dios, la voluntad de Dios en cantos. En cantos, porque ellos tenían instrumentos de música y esto es lo que hacían, y cada vez que venían, no es que Dios no tenía que ver ahí, no, es que Dios los poseía y los llevaba y empezaban a cantar y a tocar junto con estos grupos, ¿sí? Y eso es lo que estaba sucediendo allá. Puse acá, Samuel, quien exponía en cantos la palabra de Dios. En realidad, profetizar es eso, hablar por Dios y no adivinar el futuro mágicamente. Aquí lo hacían con cantos. Es como hoy día hay muchas melodías que expresan la palabra de Dios y su voluntad. Sí, a eso nosotros no le llamamos profetizar. Cuando una persona como el hermano Eliseo viene y canta un canto, un salmo, que tenga un versículo bíblico, la canción, a eso juntos todos estamos profetizando, como estamos, digamos, exponiendo la palabra de Dios. Sí, y eso es lo más bíblico y es lo más normal del mundo que está en la Biblia. Y nosotros nos hemos ido por otro lado en donde no está lo que dice la Biblia. Sí, y no entendemos porque no entendemos lo que dice la Biblia. Pues entendemos lo que la gente dice. Es lo que está interesante. Lo que otra gente diga que no sea Dios. Obviamente Dios hizo esto, especialmente con Saúl, a quien borró de su mente perversa matar a David. Dios ya lo había hecho otra vez con Saúl, una vez antes. Es también curioso, sí, que venían los soldados de Saúl a matar a David y luego se ponían todos a alabar a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Y luego cuando vino Saúl también empezó a alabar a Dios y a expresar su palabra y su voluntad. Y es súper interesante para mí que Dios hace eso con Saúl cuando Saúl no era una persona salva. Sí, como dijimos, J. Vernon McGee dijo, es el mismo diablo. Sí, es curioso, pero cuando unas personas fueron con Jesús y le dijeron, hemos profetizado, hemos sanado, hemos corrido demonios en tu nombre, Jesús dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No podemos por lo que hacemos o por lo que alguien hace y luego que nos impresione decir, no, esta persona va de mano a mano con el Espíritu Santo, este va al cielo derechito, yo creo que ya tiene un lugar allá, Dios ya le puso un lugar allí frente a él, porque mira cómo profetiza o mira cómo sanó a este. Sí, hermano, nosotros somos facilongos de creer eso, ¿verdad que sí? Fácil, vemos a alguien que ora y luego alguien se sana, oh, el sanador. ¿Cómo decían allá en nuestra tierra? Mata a un perro y es el mataperros. ¿Verdad? Hermanos, nosotros no tenemos nadie, ningún ser humano tiene un solo poder. El único poder que tenemos es la fe, porque el que tiene poder es Dios. Cuando usted oiga decir a alguien, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios, y póngase así, porque la oración es poderosa. Tiene que volver como a pensar eso. Porque la oración no tiene ningún poder más que a quien va dirigida la oración. Si tu oración es válida, Jesús dice que oremos constantemente, sin parar, sin cesar, velad y orar. Pero nuestro poder no está en la oración, pues. Digamos, es nuestra fe y en el recipiente de la oración, que es a quién le estás dirigiendo tu oración. Porque si la oración tiene poder, entonces pídele a un árbol orando, sangrándote y cortándote a ver si este árbol te va a dar algo. ¿Verdad que no? Pero si le pides a Dios fervientemente y vives orando sin cesar constantemente, obviamente toca y se te abrirá. Pídele a Dios, no tienes por qué no pides, tenemos que clamar a Dios. Realmente el poder, es curioso, pero son frases, o es el poder de la oración. Hermanos, tenemos que volver a pensar esas palabritas. Es Dios el Todopoderoso que te escucha, siempre te escucha. Él inclina su oído al justo, dice la Biblia. Tenemos que orar, ser gente de oración, gente que confía, gente que depende 100% de Dios constantemente, como David decía, Señor, solamente, él en el Salmo 51 dice,
limpia mi corazón, haz que yo tenga un corazón nuevo. Es que uno no tiene nada de poder. Es más, si alguien cree que tiene algo, ¿sí?, es contrario a lo que Dios dice. Por eso es que vamos, y por eso Jesús en el jardín de Getsemaní dice que se puso su rostro en el suelo, el Señor, hablando con Dios. Sí, porque nosotros no somos los que tenemos algún poder por algún motivo. Dios es. La fe en Él es. Sí, nuestra fe es la dependencia que tenemos de Dios. Nuestra fe es lo que tú creas de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que háblenle a los ancianos, la gente que tenga más fe en la iglesia, sí, no es de los más viejitos, es de los que realmente crean que cuando tú hablas, Dios oye. Porque es Dios quien sana, Dios quien cura, Dios quien bendice, quien provee, quien te da refugio, quien te defiende de tus enemigos. Es Dios. Tú solamente tienes que confiar en Él. Confiar que Él escucha tu oración. Y depender de Él. Porque hay otras veces que tú le pides esto y que tú le pides. Es como un día yo le dije a mi mamá, porque Isaac, mi hijo, había corrido y le iba a machucar un carro y lo paré de los pelitos de aquí arriba y se cayó. Y lo salvé de que lo iba a machucar un carro. Pues de repente tu hijo te dice, mi hijo de 3 años me decía, déjame ir al techo, me quiero subir en la escalera. No puedes ir. Y no porque no lo quisiera. Sí, muchas veces cuando tú le pides algo a Dios, no te conviene, pues. Tú piensas que sí te conviene. Pero ¿qué tal si dices, qué tal si uno de tus hijos te dice, papá, si me quieres, si eres realmente mi papá, déjame subir al techo, porque yo quiero ver la ciudad de ahí del techo. Y luego ¿a poco usted lo va a dejar que se suba? A un niño de 3 años. Si lo quiere, no lo deja ir. Entonces, ¿por qué ahora no vamos a aceptar un no de Dios? Si el que sabe es Él. ¿Cómo podemos retarlo si existes? ¿Cómo alguien puede retar y clamar a Dios de esa forma? Es irrespetuoso, es más, no sabes qué estás haciendo. No es que Dios no te escuche. Al contrario, el que tiene fe sabe que Dios lo escucha. Está segurísimo. David, cada vez que caía de rodillas y rostro al suelo, él sabía que Dios lo escuchaba cuando corrió, cuando venía el grandulón este. David sabía que ahí estaba Dios con él. No es falta de fe. No es falta de fe. Si Dios decide no, o Dios decide espérate, o Dios decide sí, gloria a Dios. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser gente bíblica que se enfocan en lo que Dios dice para honorarlo a Él. Porque si nosotros somos como los hombres dicen que debe de ser, nuestro corazón es de acuerdo a los hombres. Pero si nosotros somos unos que ponen atención a lo que Dios dice y hace lo que Dios dice y vive como Dios vive, como Dios dice que vivamos, entonces vamos a ser hombres que tenemos el corazón de acuerdo a Él, conforme a Él. Y Dios anda buscando a esos, como encontró a David y como lo protegió sin que David le pidiera. No sabemos si le pidió, no dice la Biblia que le pidió, pero Dios lo protegió de la flecha que estaba cerquita a David, Saúl, y que se la tiró. Obviamente que era un genio para las flechas, yo creo, no tengo ninguna duda. Sí, y Dios le quitó la flecha y le ayudó, digamos que usó a Mical y usó a Samuel y a todos, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Y si usted confía en Dios, Él realmente lo va a cuidar y lo va a dirigir en el plan perfecto que Dios tiene, que es mucho más perfecto, mucho más grande, mucho más bueno que el que nosotros tenemos. Mucho, mucho más bueno, mucho más grande, mucho más verdadero que el que tenemos. Esto no nos deja, digamos que, yo quería manipular a Dios, yo quería que Él haga lo que yo quiera. Sí, eso estaba mal, pues. Sí. O usted quería manipular a Dios. Diga la verdad, ¿qué tiene? De una vez. Si su propósito era manipularlo y decirle, Dios, yo quiero que hagas así y así, pues ya le erró, porque así no es Dios. Sí, a Dios le decimos, Señor, este es mi problema.
Aquí tú sabes, me conoces, yo quisiera que sucediera esto. Dios, por favor, ayúdame. Espero que eso suceda, Dios maravilloso, increíble, glorioso. Yo sé que me amas. Esto es lo que quisiera que pasara, Dios mío, por favor, ayúdame. Y luego, si Dios le concede eso, gloria a Dios. Porque Él puede, usted no podía, por eso le está pidiendo. Tenemos que clamar confiando que Él lo va a hacer si está en su voluntad. ¿Cómo vamos a pensar que va a ser algo que no está en su voluntad? ¿Cómo alguien puede pensar eso? Yo voy a convencerlo aunque no quiera. ¿Qué es eso? De veras os prometo que esa no es la forma de pedirle a Dios. Tampoco es, si quieres Dios, nos vimos, sí. Tampoco así. Tenemos que confiar en su amor, en su misericordia, en su dulzura, clamar día y noche, perseverar en la oración, vigilantes, esperando en sus contestaciones, en su amor, sin exigir, con fe. Imagínate que cuando David dudaba, que si David hubiera dudado de que iba a matar a Goliat, ¿ustedes creen que haya corrido contra Goliat? Con una resortera en la mano y el otro con toda la armadura y con una lanza más pesada que David. No, tenemos que confiar en Dios. Yo creo que confiar en Dios es esto. David corre, ¿verdad? Porque ahí viene el Goliat. Y está hablando mal de Dios. Y es un hecho que eso fue lo que ya Dios hizo. Y David, ¿qué tal si no le haya pegado le tira y luego no le pega? Yo estoy seguro que David pensaba, si no le pego, Dios me levanta en el aire y le caigo arriba y lo mato. Porque eso fue lo que pensó Abraham de su hijo. Dios dijo que de este me iba a dar descendencia. Y yo le voy a mochar el pescuezo. Pero seguramente Dios lo va a revivir porque de este dijo que me iba a dar descendencia. ¿Te fijas cómo es la fe? Sí, no es que tú exijas, no es que tú declares, no es que tú le digas Dios, si no lo haces, entonces ya no vas a existir Dios. O sea, no es eso. Es que tú vas a clamar a Dios, vas a confiar en Dios. Y si Dios, digamos que en la Biblia dice, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes que confiar en Dios en las cosas de la vida, en las cosas normales de la vida. Y esperar en su misericordia, esperar en su dulzura, esperar en su majestad, esperar en el amor que te tiene, sí, esperar en Él. Y Él sabe lo que va a hacer. Y en esta dependencia estar en paz en lo que Él decida. En lo que Él decida. Eso no es decirle a Dios, yo esto es lo que quiero, pero haz como tú decidas. Eso no es falta de fe. Porque si usted cree que eso es falta de fe, tenemos que decir que Jesús no tenía fe, pues. Cuando dijo, no lo que quiero, por lo que tú digas. No mi voluntad, pero la tuya. Amén. ¿Sienten que ese fue un regaño? No, ¿verdad? Sí, sí. No fue. Tenemos que aprender a ser gente de acuerdo al corazón de Dios. 1 Samuel 10, del 4 al 6, dice, los cuales, luego que te hayan saludado, le dijeron esa es la vez que Dios ya había poseído a Samuel. Perdón, Samuel le dijo esto a Saúl, le estaba dando esa instrucción, pero en el capítulo 10, dice, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán los panes. Eso es lo que Samuel le dice que va a suceder, le dice pues a Saúl. Los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando, cantando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Esto es, Saúl ya había experimentado esta llenura del Espíritu Santo, en el cual él con gozo estaba alabando a Dios, lo cual va a suceder otra vez en este capítulo. Perdón, dice acá, esto es muy importante porque Saúl fue elegido por Dios, fue ungido y lleno del Espíritu Santo, y todo eso no le sirvió pues por querer ser sabio en su propia opinión, y se hizo necio. A mí me causa un gran problema en mi corazón, en mi vida, digamos, un gran temor, que Saúl fue elegido por Dios, le concedió por gracia ser el rey de Israel, y luego Saúl desechó todo.
Saúl desechó todo, se creció, pensaba que él verdaderamente era alguien más importante, quitó la opinión de Dios, ya no la quería porque cuando Dios dijo que ahora ya él ya no iba a ser el rey, pero que iba a ser David, a él ya no le gustó, él ya estaba contra Dios, no quería al próximo rey que Dios había elegido. Entonces Saúl pensaba ya ahora que era mayor que Dios, porque ya si Dios le dio el reino, pero ahora se lo quería quitar y Saúl ya no quería que se lo quitara, desechó a Dios entonces porque ya no quería nuevo rey. Entonces se hizo sabio en su propia opinión. Como dice la Biblia, no seamos así, pues. Esa es la muestra de una persona que no está de acuerdo al corazón de Dios. No son, pues, los dones o acciones o aún señales que Dios hace en ti que garantizan tu salvación, sino solo, absolutamente, la fe en Jesús garantiza tu salvación. Todos los dones, digamos que a mí me ha pasado, sí, que yo oro por alguien, ¿verdad? Y siento tan a gusto cuando de repente alguien me dice, oh, tengo este dolor, o me van a operar, o lo que sea, y luego ya como al mes o a la semana o lo que sea, le hablo y he estado orando por usted, hermano o hermana, oh, muy bien, gracias a Dios, el Señor ya me sanó. Y honestamente te prometo que yo no puedo pensar, oh, qué casualidad, mira, yo orando y mira, ese sanó. ¿Usted pensaría eso? Si usted ora por alguien específicamente y luego a la semana se sana, usted dice, qué casualidad, yo orando, mira, y se sanó solito. ¿Verdad que no? Usted dice, gloria a Dios, ¿sí o no? Yo estaba orando, gloria a Dios, Dios lo sanó. Sí, pero tenemos que tener la expectativa de que Dios lo está haciendo como tú estás orando. Eso se llama fe, pues. Esa es la fe que dice la Biblia. Cuando tú oras y luego Dios te contesta en su dulzura, en su amor. Sí, esta es una relación que tenemos con Dios. Esa es la forma que nos relacionamos con Dios. No obligamos a Dios, pero gloria a Dios cuando Él nos concede. O lo bueno o lo malo, dijo Job. Amén. Puse acá otro ejemplo, yo voy a terminar, otro ejemplo de cómo profetizaban es en 1 Crónicas 25:1. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue, y luego ya continúa, pero la idea es de que profetizaban con cantos, ¿sí? Exaltaban, expresaban la palabra de Dios, como ya hemos dicho, hay cantos muy bonitos, ahorita mismo los tenemos, cantos bíblicos en donde nos convertimos pues en profetizadores, en profetas, porque estamos hablando la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que hacían ellos. Este fue el cuarto intento de Saúl para matar a David y Dios lo protegió cada vez. Algo que sabemos que sucedió con David es que el Espíritu Santo habitaba en él, habitaba pues en David. Y aunque David no fue perfecto en conducta, sí fue uno que confiaba en Dios, vivió en la fe. 4 veces en el capítulo 19 Dios lo libró. Yo digo que tenemos que alinearnos al corazón de Dios. En el Salmo 37, versículo 4 dice, déjame voy a ver, para no decir lo que no dice, pero aquí lo tengo. No creo que voy a durar 2 días en llegar allí. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te presentarás de la verdad. Deleítate, esto es, conéctate con Dios, sé uno con Él, deleítate en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, completamente depende de Él, y confía en Él, y Él hará. Sí, qué diferente es esto a decir, yo voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero. Eso es un ridículo. Aquí está mi oración, Señor, ¿verdad? Y siempre nuestra oración es para bien, para gloria de Él, en sus planes, en su voluntad. Y luego cuando estemos alineados a su voluntad, en su plan de Él, glorificando su nombre, exaltándolo a Él, Él te concede los deseos de tu corazón, porque los deseos de tu corazón son como los de Él. Y Él lo hace en gloria, en victoria, y tú simplemente lo recibes y continúas recibiéndolos. Termino así, conclusión final. Saúl tiene un espíritu que le atormenta. Saúl. David vive por fe. En el Salmo 51, arrepentido por pecar contra Urías y Betsabé, dice David así, ¿sí? Una vez que había cometido este pecado tan grave,
sí, un pecadote, digamos. Viene David, se inclina ante los pies de Dios y le dice en Salmo 51, versículo 1 y 2, y lo voy a leer 9 al 11 y ahí acabamos. 1 y 2, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sí, yo creo, hermanos, en mi corazón que cuando uno va con Dios y le dices: Señor, no le voy a echar la culpa a este o aquel o aquella o fulano, mangano, el culpable soy yo. Esta es mi maldad que no puedo con ella, por favor límpiame, quítamela, sáname, purifícame. Señor, necesito que me quites esta perversidad que hay en mí. ¿Ustedes creen que cuando uno va hacia con Dios, Dios va a voltearte a ver como de arriba abajo, a decir, ¿verdad que no? No, Dios es dulce, pero necesita ver nuestro corazón contrito. Él nunca va a rechazar un corazón que venga sumiso a Él. Nunca. Y vemos el ejemplo de uno que estaba de acuerdo al corazón de Dios, donde dice: Señor, límpiame, yo soy el culpable. Yo soy, las demás gentes no, yo soy el culpable. Ahí mismo en el mismo Salmo, en el versículo 9 y 11 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, David sabía que Dios tenía un lugar dentro de David. Y David sabía que el problema de Saúl es no tener el Espíritu Santo en él. David dice: quita mis pecados, perdóname, y por favor no vayas a quitar tu espíritu de mí. Yo creo, hermanos, usted y yo, que somos salvos, el día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ese día Dios derramó su persona en usted. Usted y yo somos llenos del Espíritu Santo ahorita. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo, porque habita en nosotros, pues. Porque Él está, no podemos vivir ignorándolo, peleándolo, acechando contra los demás cuando estamos llenos del Espíritu Santo, día y noche sin parar. Dios nos libre de que nos deje a un lado. Él no nos deja. Sí, nosotros tenemos que hacerlo presente, saber que está ahí, saber que nos ama, que está con nosotros y que no nos puede zafar de su mano nadie. Tenemos la llenura del Espíritu Santo constantemente. Puse acá para terminar: David no fue un super santo, pero tuvo una fe genuina. ¿Qué nos falta para tener esa fe? ¿Qué nos falta? Tenemos que tenerla, tenemos que buscar, dice el título de aquí, tenemos que buscar ser conforme al corazón de Dios. No es tan difícil, sí sabemos cómo. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios majestuoso, por tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque en ese amor nos hemos encontrado inundados en tu gracia. Nada merecemos, nada. Solo el infierno eterno y castigos terribles por nuestro pecado y nuestra maldad, Dios. Pero de todo lo que tú nos has dado, el perdón que nos has brindado, que nos has manifestado de bulto, el que tú hayas dejado tu trono. ¿Cómo es eso? Gracias, Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dejaste tu trono, te paraste preocupado por mí, veniste al mundo, tomaste un cuerpo de carne y de sangre, como yo, como el mío, para que ese cuerpo, en lugar del mío, fuera crucificado y Dios derramara su ira contra ti. Pero era contra mí la cosa. Señor, por favor, perdóname. Dios, gracias por poner en nosotros tu Espíritu Santo, el que nos revela la verdad y nos lleva en la verdad todos los días, el que nos da fe, la fe que nos mueve para servirte y para adorarte y para obedecerte y seguirte. Dios maravilloso, ayúdanos porque nos has dado tanto. No quites de nosotros tu Santo Espíritu.
Fortalécenos para que nosotros te seamos agradables y útiles, adoradores verdaderos como los que tú quieres que seamos. Oh, Señor, ayúdanos a entenderlo y a vivir así, con conciencia de lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga bien muchote. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Déjenme le digo así bien rapidín, antes de que empiece, hermano. El día, para que ya se vaya preparando, el día 19, que es domingo de diciembre, vamos a tener otro potluck, que es de traje, que traiga sus cazuelitas de comidita, lo cual estuvo riquísimo la otra vez que lo hicimos. Entonces, traiga invitaditos o lo que sea, lo vamos a celebrar igual que el otro día. Vamos a estar aquí y luego nos vamos a ir para las mesitas, allá donde está el baño y todo, ¿sí? Ahí les encargo el arroz con leche. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios.